Muy bien, ahora vamos a darle la bienvenida al expresidente Alan García. Doctor García, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí en Willax Televisión. Muchas gracias, Cecilia, como siempre, muy complacido de estar en esta mesa y hablar con usted para quienes nos escuchan. Hemos podido comprobar que un ex operador de Montesinos, Oscar López Meneses, ha tenido un resguardo inusual, ilegal, ya está demostrado, y realmente sorprendente. Usted ha sido presidente del Perú en 2 oportunidades. ¿A qué tipo de personalidades se les otorga ese tipo de resguardo, o sea, esa calidad y esa cantidad de vigilancia? Por el volumen de personal de automóviles del que se habla y que este programa informó, a nadie, ni al presidente de la República. El presidente de la República, en mi época por lo menos, circulaba con 2 automóviles delante y 1 detrás. Y cuando se desplazaba a algún lugar, había 2 patrulleros y el automóvil que me acompaña, pero normalmente no se hace eso, ¿no? O sea, el despliegue voluminoso y aspavientoso es extraño, es extraño. ¿Y quién puede dar una orden de ese calibre? Evidentemente por la concentración viene de más alto nivel esa orden. No nos engañemos. Nadie puede decir, me llamaron por teléfono, de un teléfono público, del teléfono de un taxista, y me han pedido que envíe 20 hombres a cuidar una casa que no es comprobadamente la casa de quien se dice, del comandante o del presidente del comando conjunto. De manera que cualquiera de los oficiales que hubiera estado allí tenía que reportar. Aquí no vive ese señor, Cueto, por consiguiente, ¿qué estamos haciendo aquí? Y todo eso debería llegar al ministro del Interior. Y el ministro del Interior preguntar, oiga, presidente, ¿usted ha dado una orden sobre esto? Seguramente eso se ha hecho, pero las investigaciones lo dirán. Es posible, y vuelvo a insistir, usted ha sido presidente del Perú en 2 oportunidades, es posible que un grupo de jefes de la policía permitan que se custodie por 18 meses 1 y 2 casas, sin que existan ocurrencias sobre cada día, sobre cada registro, sin que se vigile simplemente por un tema, digamos, de rigor y de efectividad, o se detecte los puntos vulnerables dentro de la vivienda que se está custodiando. No, es absurdo. Normalmente cada dotación de patrullero o de grupo policial tiene que hacer un reporte cada día o cada noche. E informar, el almirante llegó a tal hora, se retiró a tal hora, a veces ponen algunas cosas más, fue visitado por tal persona, etc. Entonces debía haber una enorme cantidad de documentos que van a aparecer seguramente, y si no aparecen ya sabemos de dónde vino la orden. ¿De dónde vino la orden? Si no aparecen, yo no salto conclusiones nunca, y espero que esta comisión que se va a nombrar, que no tiene que ver con el nuevo señor primer ministro, por cierto, nos dé una respuesta, porque, como usted mencionó, el peligro no son los rezagos del montesinismo, es el neomontesinismo, con nuevos actores y nuevos propósitos y objetivos. Continuar en el poder de cualquier manera, destruir instituciones, destruir adversarios y personas, y lo que se está usando son las reglas de acción que tenían antes, en el año 90, los que llamamos montesinistas. Pero no necesariamente es que haya una conexión con la base naval. Eso ya se aprendió. Hay un manual que podría haberse escrito y lo aplican nuevas personas. Lo que hay que evitar, con una investigación muy clara, muy contundente, es que este gobierno, lo que le queda, el siguiente y después, no intenten reproducir viejas prácticas o creen poderes paralelos para objetivos no confesados. Durante toda la semana usted ha guardado un discreto silencio. Prudente silencio. Estábamos acostumbrados a sus twitters, a su participación en la vida política, y de pronto no dijo nada. ¿Por qué? Bueno, primero porque estuve en México presentando mis libros y dando una conferencia con el presidente Zedillo de México y el presidente Uribe de Colombia. E inmediatamente he vuelto aquí, partí
a España a una conferencia sobre el calentamiento global con Nicholas Stern, que es la personalidad más importante de ese tema. Estaba en mis ocupaciones académicas, pero naturalmente sigo lo que pasa día a día y preferí que el presidente de la República diera su versión. Una vez que el presidente de la República dio su versión, me animé a escribir un Twitter y me animé a dar una entrevista y por eso estoy aquí. El presidente, en conclusión o en resumen, ha dicho que esto fue un acto de corrupción policial. ¿Usted cree, acepta esa conclusión o ese resumen? Me parece que hay varias cosas en las que se falta la verdad en esa declaración. Gravísimo error, echarle la culpa de todo a la policía, que siempre es la que paga las facturas y la que paga los platos rotos en todas las circunstancias, la policía. Pero en segundo lugar, ignorar que existen vinculaciones, evidencias que señalan que de todas maneras algo salió del comando conjunto. Hay documentos, y parezco ya Sherlock Holmes con usted, pero me lleva usted ese campo, del municipio que informa al comando conjunto. Pues si llega un documento al comando conjunto en que dice hemos cumplido con hacer esto en esa vivienda, imponerle adicionalmente serenazgo y más vigilantes, el comando conjunto debería decir yo nunca he pedido esto, ni vive allí el señor Cueto. Pero todo eso lo dirá la investigación, prefiero no adelantarme a ella, ¿no? Ahora, el presidente ha dicho que López Meneses es un traficante de influencias. ¿Puede un traficante de influencias, un lobista, digamos, ¿no es cierto?, realmente eficiente, al parecer, en la versión del presidente, penetrar, infiltrar a ese punto las instituciones? Estamos hablando del Comando Conjunto, de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la Policía Nacional del Perú. Bueno, podría hacerlo, pero con una ayuda superior a las instituciones. Las instituciones siempre respetan, reconocen, abren paso a quien saben tiene influencia y poder. Por algo ha dicho el presidente que es un traficante de influencias, algo sabrá. Pero el segundo error, además de vulnerar innecesariamente a la policía, que siempre paga las facturas, es haber dicho, yo no conozco al señor López Meneses, cuando es evidente, como lo ha dicho López Meneses, que lo conoce desde cadete y que lo ha visto en múltiples oportunidades, como en la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Odontología, durante meses, cuando el ahora presidente, en el grado de mayor, resguardaba con un destacamento policial, es decir, hacía lo mismo que ahora se ha descubierto en esa casa de Surco. Proteger a una persona sin saber, o tal vez sabiendo quién era. De manera que considero que ese es un error, porque la comisión que formará el Congreso o la Fiscalía de la Nación establecerá cuáles eran los nexos, cuáles eran las cercanías que existían con este señor López. Nadie en el Perú, nadie, casi en el mundo, puede asumir fácil, gratuitamente, la posibilidad de autoadjudicarse títulos, vehículos policiales, de una manera tan ostentosa que cualquier vecino en cualquier momento podría decir qué está ocurriendo ahí dentro. ¿El asesor del presidente o cualquier asesor de un presidente puede tener ese poder? Bueno, hemos visto que el señor Montesinos tenía ese poder y más. Pero yo creo que si el señor presidente Humala dice que no hay nada, de que todo es unos policías corruptos, ¿no?, como si la corrupción solamente fuera de la policía, a mí me parece dramático que se diga eso, inculpatorio, injusto. Pero si él dice eso, entonces ¿por qué sacó a Villafuerte? Simplemente. Si no hay nada, sino actos de corrupción aislados de unos cuantos uniformados de la policía, ¿por qué reaccionó sacando a Adrián Villafuerte de su todopoderoso cargo de nuevo gran asesor del presidente? ¿Por qué? Eso seguramente la investigación lo señalará, pero le ruego eximirme de hacer hipótesis, análisis que solo corresponden a los fiscales y policías, no a mí, ¿no? Quería abusar un poco de
del espacio y la confianza de una entrevista, más bien la soltura, el relajo de una entrevista, porque lo que se ha tejido en esta semana han sido hipótesis. Lo que nosotros como investigadores hemos podido mostrar han sido periodístico. Gracias. Ha sido hechos grabados, hechos probados. Todas nuestras grabaciones tienen fechas, la Fiscalía nos las ha pedido, por supuesto estamos preparando las copias de los videos para entregarlas, y todas tienen fechas de cuándo fueron registradas durante los últimos 4 meses. Pero nosotros no podíamos develar, no podíamos acceder a todo, no podíamos saber qué ocurría en esas casas, por qué se prestaba o de dónde venía, sobre todo, la orden para prestar este tipo de vigilancia. Y entonces lo que ha ocurrido es que la ciudadanía, la prensa, ha estado desarrollando una serie de hipótesis. Y las voy a repetir porque esas hipótesis han sido publicadas en la mayoría de los diarios y han sido tratadas en la mayoría de los programas. Una hipótesis dice que se trataba de una unidad de inteligencia paralela, clandestina, desde donde se chuponeaba a políticos, periodistas incómodos, se ordenaban seguimientos, se diseñaban planes. Y que incluso esos planes estaban dirigidos a proyectar la reelección conyugal. Otra hipótesis dice que se trataba, como ha dicho el presidente, de un traficante de influencias que necesitaba de este derroche y de esta pantalla para intimidar, para seducir o también para amedrentar a los empresarios a los que convocaba a esta vivienda para negociar o para infringirles, ¿no es cierto?, una tarifa a cambio de, en fin, solucionar temas con el Estado. Otra hipótesis es bastante más delirante, pero dice que Vladimiro Montesinos salía de la base naval, no sé si en una canasta de ropa sucia o en qué, y era conducido a esta casa. Y que en realidad la protección no era, o el despliegue no era para proteger, sino para evitar que o fuera rescatado o fugara. Luego, pues, la otra hipótesis es un poco más jalada de los pelos y dice que había un comando paralelo del gobierno que además era visitado por las más grandes autoridades y que por eso se prestaba este tipo de servicio a esta suerte de casas seguras. ¿Alguna de estas hipótesis le parece a usted verosímil, doctor García? Especular es gratuito. No me parece, francamente, tener asidero ninguna de ellas, porque todo lo que usted me ha dicho puede hacerse desde el sótano de cualquier institución. No entiendo por qué tendrían que crear una nueva casa, dotarla de una alaraquienta vigilancia policial externa. Yo pienso que es simplemente una persona con poder político, el señor López Meneses, que tiene la capacidad de exigir para sí una vigilancia, pero yo no creo que desde allí estuvieran transmitiendo al satélite o vigilando lo que está usted pensando o reuniendo parlamentarios de diferentes tendencias para ver cómo inhabilitamos al otro. No, yo pienso que para eso hay muchos espacios y menos sospechosos. Lo primero que hace un buen espía, supongo, es usar los medios normales, los espacios normales, y ahí hace sus truculadas, sus truculencias, ¿no? Pero no me parece tener asidero. Es como cuando se descubre, usted descubre periodísticamente, genera, por cierto, envidia de muchos colegas suyos que hubieran querido hacerlo, descubrir. Y de inmediato dicen, este es el punto de inicio para un golpe de Estado. Y lanzan un fantasma que intenta tapar el otro. Fantasma que tiene más realidad. Hay una serie de personas, por eso han sacado al señor Villafuerte. ¿Qué conexión tenía con el señor López? Es que esto se creó en el primer propósito de la continuidad a través de la reelección. Y una vez que esto parece haber naufragado, se ha quedado vivo esta organización, esta red, y fue buscándose otros cometidos, otros trabajos, podría ser. Pero creo que especulamos mucho. Lo mejor sería que una comisión serena
tal vez presidida por una persona que no tenga pues la tacha de tener pasiones políticas o que quiera detener electoralmente a los miembros de Gana Perú, ¿no? Destruirlos electoralmente, inhabilitarlos, ¿no? Tal vez una persona con mucha serenidad debería presidir una comisión abierta, nada de sesiones reservadas, abierta, y que el país se entere. Ahora bien, permítame decirle algo. Disculpe una interrupción. Fuerza Popular, en la persona de Keiko Fujimori, ha declinado de que su agrupación presida, siendo la fuerza de oposición mayoritaria en el Parlamento, esta comisión investigadora que definitivamente se va a tener que formar. ¿El APRA podría hacer lo mismo? ¿Podría declinar de ser ese partido, entendiendo la enemistad que se ha ido formando y forjando durante los últimos 2 años? No lo sé. Ese es el partido fujimorista y Keiko Fujimori seguramente tiene la decisión allí. Yo no tengo la decisión así en el Partido Aprista. Simplemente soy un dirigente. Todo el mundo cree que mueve un dedo y se hacen las cosas. No es así. Los compañeros decidirán. Ahora, yo no sé si eso convenga, porque como hay un evidente enfrentamiento, estos señores, como parte tal vez de esa telaraña de pensadores montesinescos, han generado una megacomisión, se reúnen, buscan cosas, compran testigos, hacen escándalos. Todo eso se caerá. Pero ellos han creado una comisión. ¿Cómo puede el partido responder a eso presidiendo una comisión contra el gobierno? Me parecería pues un peloteo que hace perder nivel al Partido del Pueblo. Y yo no quisiera que el Partido del Pueblo termine ensarzado en el rol de fiscal o de policía concreto de las cosas, ¿no? Creo que hay personas, no digo grupos políticos, personas respetables todavía en el Congreso, todavía, que podrían presidir con solvencia y elevación esa investigación. El diario Perú 21 dijo el sábado último que López Meneses habría hecho trabajos especiales para la DINI durante su gobierno, doctor García. ¿Quién dirigió la DINI durante su gobierno? La DINI, el general Guevara, era una persona a la cual puede usted llamar. Estoy seguro que nada tiene que haber hecho el señor López Meneses por ahí. ¿Puede usted poner las manos al fuego? No, yo no pongo las manos al fuego porque no trabajo en la DINI, pues. No me ponga en esa alternativa. Además, no hay que correr el peligro de quemarse. Nunca le propongo eso. Pero lo puede usted preguntar. Ahora, si se trata de un metete que tiene una ansia terrible de participar y vender servicios, es posible que pueda haber buscado a ese general o cualquier otro de bajo nivel. Ha declarado que era íntimo amigo o que es íntimo amigo de Agustín Mantilla. Bueno, pero Mantilla está fuera del APRA desde el año 2000. Terminemos con eso de una vez. Cuando la fiscalía finalmente entró muy tarde, pero encontró un Betamax. Y claro, aparentemente eso suena a no han encontrado nada, pero quienes tenemos memoria, quienes conocemos los detalles, las formas, las imágenes, las prácticas y la forma como enviaba sus mensajes Vladimiro Montesinos, inmediatamente recordamos esa fotografía que envió Montesinos, hizo publicar Montesinos la primera vez que salió del país, después de la caída del gobierno de Fujimori. Estando él en Panamá, se hizo fotografiar con una amplia sonrisa y un cassette de Betamax, precisamente, ¿no es cierto?, en la mano. Era un mensaje. La mayoría de gente vio simplemente la foto de Montesinos en Panamá, pero los que analizamos la política vimos lo que tenía en la mano. Un Betamax es una forma de decir, o yo estoy delirando, tengo algo en video que puedo publicar y que data de los años del Betamax. ¿Puede ser un mensaje también? Puede ser o puede no ser, pero creo que eso hay que dejarlo a las investigaciones. Creo que hay cosas muy importantes en este momento. Ha habido un momento de confusión y desconfianza total en el país, en las instituciones, y está muy bien que todo eso se investigue, pero no es mi papel hacer esas especulaciones y análisis. Le pido 1000 perdones por eso. Yo creo que hay que devolverle al país en este momento confianza en su futuro, no necesariamente confianza en el gobierno.
pero confianza en su futuro, en su crecimiento, su educación, su seguridad. ¿Cómo hacemos eso? Si hemos visto en la televisión a este operador, a este prontuariado, expresidiario, López Meneses, amenazando al presidente del Perú. ¿Podemos los ciudadanos peruanos permitir que se amenace al presidente del Perú? El presidente sabrá defenderse de las amenazas que reciba, pero entre tanto la inseguridad ciudadana se mantiene en las calles. Entre tanto estamos viendo cómo se detiene lentamente el crecimiento nacional, que antes era 8% en mi gobierno al año y ahora es 5%, y eso significa obviamente menos reducción de la pobreza, que antes se reducía más de 4% al año y ahora solo se reduce 1% al año. Entonces, mi rol como ex jefe de Estado es contribuir a devolverle la tranquilidad al país. Es decir, hay reserva administrativa, política, gerencial en el país como para pasar este trago amargo. El Perú es más grande que las circunstancias de López Meneses, por Dios. Muy bueno el análisis, pero no es mi papel. Muy bien. Vamos entonces a la otra etapa, o al otro escenario, el escenario formal. Hemos estado detenidos analizando el escenario clandestino e informal. Eso es terrible. Desgraciadamente es parte pues, de la forma como se están manejando las cosas. Pero vamos a lo más grande, vamos al país, vamos al futuro. Usted ha dicho, necesitamos garantizar el futuro. Ese futuro implica hasta el 28 de julio del 2016 la presidencia de Ollanta-Humala. Evidente. Lo peor que podría pasarle al Perú es que se interrumpa democráticamente su vida. Sería dramático, de ninguna manera. Es decir, el señor Humala puede tener problemas, le pueden descubrir cosas, puede cometer errores, pero ya la Constitución establece, eso lo responderá después del 2016. Entre tanto, siga usted siendo presidente. Es que es muy pesado, muy difícil y la cruz muy grande. Usted se hizo elegir, siga usted. Y no creo que nadie quiera quitarle al presidente Humala su sitio. En absoluto. Más fácil es pensar que en medio de tantas dificultades alguien quiera salirse de un lugar que está muy caliente. Pero de ninguna manera el Perú deberá interrumpir su vida democrática. Mire, hemos ganado mucho. Estamos en el tercer gobierno democrático y eso es una excepción en la historia nacional. Necesitamos ir a un cuarto, un quinto gobierno, dentro de un modelo económico que traiga recursos, que genere empleo y disminuya la pobreza. Y lo estábamos logrando y todavía tenemos avances. Pero una interrupción institucional nos verían como salvajes en el resto del mundo. El presidente Humala llegó al poder gracias al aval de un grupo de galantes. Uno de ellos, Alejandro Toledo, los otros dos, el premio Nobel, Mario Vargas Llosa, y su hijo, Álvaro Vargas Llosa. Ellos deberían Yo pensé que eran dos solamente, ahora son tres. Toledo, Álvaro y Mario Vargas Llosa. Yo pensé que eran dos solamente. Bueno. Ellos deberían, en su opinión, venir al Perú en un momento como este, aparecer, respaldar al presidente Humala, o por lo menos declarar en el sentido de la cuestión, la situación que tanto nos ha preocupado a los ciudadanos. No creo que quieran hacerlo, pero además yo siempre he sido adversario de que el presidente tenga tutores, curadores, gente que lo ayude a andar. Eso está mal. No se hace elegir con unos guardianes que lo conducen o que dan fe de que uno no va a meter la pata. No, yo pienso que dejemos que ellos tomen sus decisiones y den sus ideas. También los votantes que votaron por el señor Ollanta-Humala son sus garantes electorales. Los grupos políticos que lo llevaron al poder, naturalmente, evidentemente lo son. Pero nadie, obviamente, votó en conocimiento de que podían sucederse este tipo de problemas. Oiga,
cada escándalo tapa uno anterior. Estábamos discutiendo el tema de las consecuencias de la ley Antauro, que para mí son muy graves, porque violadores de niños, asesinos con ferocidad y secuestradores ahora van a poder reducir sus penas y salir a partir del próximo año, y le puedo entregar la lista de casos que hemos estudiado. Estábamos en esta discusión o en este análisis que es político para ver si se rectifica, y de pronto aparece este escándalo. Claro, pero durante su gobierno también se indultó a una gran cantidad de gente vinculada al narcotráfico. Ningún secuestrador, ningún asesino, y si usted revisa el tema de los narcotraficantes, ningún gran capo de banda, ninguno. Eso sí, y se usó de la legalidad absoluta. A mí la ley me prohibía indultar o reducir la pena de secuestradores, de violadores de niños, de asesinos con ferocidad. Jamás pensé en cambiar esa ley. Yo he actuado con absoluta sujeción a la ley. Y en este país donde más de la mitad de la población penal, el 80% en Ayacucho, está conformado por personas que por una o por otra razón se han metido en el tema del narcotráfico, en cualquier función. Pues a la hora que uno usa de su poder para reducir la pena de los más jóvenes o de los muy viejos o de las mujeres, pues tienen que tener una proporción correspondiente. Pero yo no cambié la ley en ningún momento y dije, ahora quiero dedicarme a sacar a la calle personas que son inmediatamente peligrosas socialmente. Un violador de niños sale a violar más niños. ¿Y no se han dado cuenta de esto con la ley Antauro? Lo que dice el Partido Popular Cristiano, que impulsó esta ley, es que esta ley no es retroactiva y que por lo tanto no podrán acogerse. No digamos eso. No, yo he escuchado, pero absolutamente. La ley justamente permite que quienes antes habían sido condenados por estos delitos puedan beneficiarse de la nueva ley. No pues. Esa es una imprecisión absoluta. Estamos estudiando el caso de todos los que ya deben estar preparando sus papeles. Ahora, puede haber muchos ratiruelos, riñas, conflictos, gente que hirió. Bueno, esos no son peligrosos al extremo socialmente, pero violadores de niños, secuestradores en banda, eso a mí me parece gravísimo. Porque hay unos que ya llevan 10 años y tenían por cumplir 18 años más, ahora aplican la ley y reducen 6 o 7, de manera que el próximo año están en libertad. Y no me digan que no se aplica en el caso del hermano del señor presidente. Obviamente, tan se aplica que su abogado lo ha declarado, ¿no? ¿Le puedo pedir, doctor García, que me acompañe a una pausa comercial? Naturalmente. Y seguimos conversando, tenemos que hablar, quiero escuchar qué piensa usted del nuevo primer ministro. Uy, esperaba que esa fuera la primera pregunta. No es tan fácil. Yo lo sé. No es tan fácil. Lleva agua para su molino. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a la pausa entonces y vamos a volver. Estamos conversando con el expresidente Alan García.